inicialmente de que vamos a incluir dentro del análisis que hemos realizado ya la medición de ángulos horizontales. De igual forma, cuando nosotros iniciemos ya en la medición de los ángulos horizontales, obviamente con la brújula, vamos a identificar necesariamente una orientación en función a los puntos cardinales. Ya vamos a identificar el norte, el sur, el este y el oeste como orientación dentro de los trabajos que vayamos a realizar con los levantamientos topográficos. Posteriormente, al realizar una orientación y medición de ángulos, de igual forma vamos a realizar la medición de distancias para posteriormente realizar el procesamiento o el proceso de cálculo de azimuts y zoom. Es decir, nosotros vamos a tener ángulos horizontales y a partir de ahora los vamos a llamar azimuts y rumbos porque van a estar orientados en función a los puntos cardinales, básicamente al norte. Pero dentro de la medición que vamos a realizar no necesariamente vamos a generar la totalidad de los ángulos respectivos a un polígono base o a una poligonal, por lo cual vamos a ver la forma de calcular en teoría los azimuts y rumbos, o poder realizarlo de manera opuesta de rumbos a azimuts, o finalmente lo que corresponda para completar todos nuestros ángulos internos y de esa manera poder solucionar algún problema que tengamos en base a algún polígono base. Posteriormente a realizar el análisis de los azimuts y rumbos, finalmente nosotros vamos a identificar en función a un plano en este caso todavía vamos a hablar de lo que viene a ser la planimetría. Con ángulos y distancias. Es decir, como habíamos explicado inicialmente, el trabajo que vamos a realizar en el capítulo 3 se va a basar en realizar un trabajo topográfico en base a triangulaciones o medición de diagonales. Me explico. Vamos a tener nosotros diferentes distancias medidas de punto a punto y la intersección de estas básicamente nos va a generar puntos de referencia o puntos auxiliares de los detalles. Pero en este caso vamos a incluir la medición de ángulos horizontales que nos va a permitir, tal como tenemos en el segundo punto, orientar las mediciones que vamos a realizar y poder generar en función a los ángulos ya un proceso de inicialmente medición y posteriormente graficación mucho más precisa que en el caso anterior. Es decir, cuando ustedes realicen la medición de distancias y posteriormente generen su plano topográfico del proyecto número 2, van a encontrar de que inclusive van a tener desviaciones
en situaciones que en teoría son rectas o lados rectos de alguna construcción, van a encontrar diagonales. Eso justamente porque, como hemos visto en el anterior capítulo, hay varios errores que se pueden ir sumando, ¿no? Errores sistemáticos o errores groseros finalmente, que nos van a nosotros generar incertidumbre en el trabajo y vamos a perder confiabilidad dentro de lo que se refiere al levantamiento topográfico. Sin embargo, al tener ya una orientación, nosotros vamos a poder generar un trabajo un poco más refinado, bastante fino, a comparación del anterior, porque vamos a tener ya orientación y ángulos que nos van a permitir alinear de mejor manera todo lo que corresponde a la medición de distancias. Es por eso que vamos a concluir finalmente nuestro trabajo realizando, obviamente, un plano en el cual vamos a identificar los ángulos y distancias que hemos nosotros asumido dentro del trabajo que hemos realizado en su fase de trabajo de campo, obviamente, ¿no? Entonces, en tal sentido, veremos las generalidades de este capítulo. Bueno, dentro de la mayoría de los trabajos, dentro de lo que significa la topografía, necesariamente vamos a realizar la medición de ángulos. Dentro de la mayoría. De los trabajos. De topografía vamos a medir ángulos horizontales. Y uno de los instrumentos más simples para medir ángulos es justamente la brújula. La brújula, que dentro de sus características generales va a corresponder a una medición en función al norte magnético. Es decir, vamos a generar nosotros un ángulo que corresponda la identificación ya de nuestro norte magnético con el uso de la brújula. Debido a que la brújula tiene un pivote sobre el cual la aguja va a orientar hacia el norte magnético. Si recordamos un poco lo que hemos visto la anterior vez en la exposición que realizó a sus compañeros, vamos a utilizar en este levantamiento topográfico la brújula del tipo Bruno, como la que tenemos allá pegada en ese gráfico. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? De que nosotros necesariamente vamos a tomar como referencia ahora este nuevo concepto que viene a ser el norte magnético. Y el principio de la brújula se va a basar en tener un pivote sobre el cual la aguja se va a mover en referencia a ese norte. Y de esa manera, nosotros, en función a un punto en el cual nosotros dirijamos la medición, el norte magnético que tengamos, si se dan cuenta, vamos a generar un ángulo horizontal. Entonces, en base a esa necesidad, nosotros lo que vamos a realizar como generalidad dentro de este capítulo es la medición de ángulos horizontales. ¿Ya?
Entonces, como les indicaba, nosotros vamos a tener ya un norte magnético, que en algún caso también lo denominan meridiano magnético, ¿no? Meridiano magnético. Es por eso de que vamos a ver en este caso lo que viene a ser el meridiano verdadero y el meridiano magnético. Si imaginamos que este es un cuadrante dentro de nuestras orientaciones generales, vamos a asumir que lo que tengo acá graficado es mi norte verdadero. Recuerdan que en el capítulo anterior, en la clase anterior, cuando nos hacían la explicación de este instrumento que viene a ser la brújula, se nos indicaba de que en función a este norte verdadero vamos a tener nosotros una diferencia. Bueno, en este caso está exagerado el gráfico. Para poder comprenderlo, pero sin embargo, esa diferencia va a tener obviamente que este es el norte magnético. Es decir, lo que nos muestra el instrumento, pero va a tener una diferencia que se va a denominar la declinación magnética. Es decir, llegamos a nosotros identificar de que el norte magnético y el norte verdadero no va a tener la misma ubicación. Es decir, que el norte magnético y el norte verdadero no son iguales. Pero nosotros, al trabajar con un instrumento de medición de ángulos horizontales, lo que vamos a realizar es la medición de ángulos horizontales en función al norte magnético. Entonces, si se dan cuenta, dentro de las competencias nosotros habíamos identificado de que vamos ahora a tomar una orientación en función a los puntos cardinales. Si tengo el norte arriba, abajo tendré el sur, y el este y el oeste respectivamente, ¿verdad? Entonces, en tal sentido, es de que vamos a incluir aquí ese segundo concepto que habíamos indicado dentro de las competencias y objetivos de este capítulo, que era conocer lo que son los azimuts y los rumbos. Los azimuts no son más que ángulos horizontales, pero que están en función a la medición que corresponde al norte magnético. Es decir, si nosotros nos imaginamos este cuadrante, en teoría, aunque no parece, este viene a ser un ángulo recto de 90 grados. Entonces, ¿qué ocurriría si es que yo trazo de igual forma una recta que me permita generar 90 grados en función a mi norte magnético?
voy a tener un ángulo horizontal, en este caso lo voy a denominar azimut, que no es más que la medición del ángulo horizontal en función a una línea de referencia y el norte magnético. Este azimut viene a ser un azimut magnético. Ya que se encuentra en función al norte magnético y a una línea de referencia, que me genera 90 grados, al igual que se tiene en función al norte verdadero. Y también tengo dentro de este análisis que estoy realizando un azimut verdadero. Muchos pensarían que el azimut verdadero vendría en función a mi norte verdadero y esta referencia que tengo hacia el este. Sin embargo, el azimut verdadero, de igual manera, como les indico, las mediciones, en este caso de ángulos horizontales, son en función al norte magnético, vendrán en función a la referencia que tiene incluida la declinación magnética. Es decir, será el complemento de la declinación magnética, mi azimut verdadero. La declinación magnética en cada punto de la superficie terrestre es diferente. O sea, la declinación magnética más cercana a los polos será diferente a los que se encuentran más cerca hacia la línea del ecuador. En tal sentido, de que cuando ustedes obviamente estén realizando el trabajo topográfico, van a realizar la medición de ángulos en función al norte magnético. Esta declinación magnética no es fija, como les indico, uno en función al lugar en el cual nos ubiquemos y otro en función al tiempo. Puede variar, pero puede variar no de manera exagerada como la que tenemos en el gráfico, sino van a variar dentro de los grados, minutos y segundos que tenemos en las coordenadas, algunas fracciones de segundo, en muchos años. Entonces, por eso de que en algunos casos se tienen algunas variaciones en algunos terrenos antiguos, que se haya realizado la medición, y que no siempre van a coincidir con lo que nosotros teníamos, uno, por el trabajo que se realizó anteriormente y el equipo que no era tan refinado como los que tenemos ahora, y que muchos asumen esa diferencia hacia lo que viene a ser la declinación magnética. Sin embargo, ese movimiento de las fracciones de segundo que les indico se da en cientos de años. Los errores que nosotros encontremos en las orientaciones de los puntos en algún lote que tengamos es justamente por la medición que se ha realizado. Antes se realizaban prácticamente la medición de estos lotes simplemente con el uso de cinta. Posteriormente ya se utilizaba el teodolito. Ahora utilizamos la estación total, que es un instrumento mucho más preciso. Es por eso de que en algunos casos encontramos variaciones y muchos la atribuyen a la declinación magnética. Pero es más un tema funcional por la instrumentación que se tenía anteriormente. La declinación magnética varía, pero varía en cientos de años. Esos pequeños segundos de las coordenadas van a variar en un montón de años, no es de que sea atribuible, como se encuentra en este gráfico, de manera bastante dispersa en función al norte magnético. Como les indico, nosotros vamos a trabajar ahora prácticamente
toda la medición de ángulos en función a nuestro norte magnético. Si se dan cuenta, el instrumento de la brújula, como les decía, tiene una escala graduada de 360 grados que tiene que orientarse de manera horizontal para su medición. Los instrumentos un poco más complejos o refinados, como el teodolito y finalmente la estación total, de igual forma, tienen esa rotación de 360 grados dentro de lo que viene a ser el ángulo horizontal, y por eso de que esto se va a complementar en los 4 cuadrantes, en sentido de ya dar una orientación hacia lo que vienen a ser los rumbos. Los rumbos siempre van a ir acompañados de la orientación de los cuadrantes. Si tengo el norte acá, este sentido, ¿qué orientación dentro de lo que viene a ser lo que habíamos hablado dentro de los objetivos vendría a realizarse? En la parte inferior, del oeste. Se van a dar cuenta que por lo general en el instrumento que vayan a utilizar siempre le colocan la W de west, que viene a ser del inglés oeste, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que si se dan cuenta, el azimut que yo vaya a medir o el ángulo que vaya a medir en función a los 180 grados que tengo, perdón, los 90 grados que tengo en esta figura, los puedo complementar con una medición en el cuadrante noreste. Eso lo vamos a ver adelante y vamos a ver la forma de, bueno, rápidamente llevar los azimuts a rumbos y los rumbos a azimuts. Entonces, para complementar esta parte del meridiano verdadero y magnético, como les decía, estas líneas no son fijas y van a variar aproximadamente entre 300 años o más, pero de manera bastante pequeña, que vienen a ser fracciones de segundo. Entonces, la declinación magnética viene a ser una divergencia entre el norte magnético y el norte verdadero, que es muy pequeña y que a partir de ahora nosotros lo que vamos a realizar es generar las mediciones en función a nuestro norte magnético. Entonces, identificaremos ahora a nuestro instrumento de medición. Dentro de la instrumentación vamos a tener la brújula, que como nos han indicado, pueden existir distintos tipos de brújulas, pero por lo general nosotros vamos a asumir el análisis de dos tipos. Inicialmente, la brújula declinatoria y posteriormente la brújula de bolsillo, que la conocemos como tipo Brooke. Inicialmente esta brújula declinatoria, de igual manera, esquemáticamente se trabajaba dentro de una caja como la brújula que nos han presentado la anterior vez, que es la brújula Brunton, que de igual manera tenía un pivote y en función de este pivote colocábamos nosotros una aguja de un material que se denomina magnetita, que por lo general, en función a las características de este material, siempre nos iba a orientar el norte. Pero si se dan cuenta, esta brújula declinatoria simplemente nos marcaba en pequeña escala
los diferentes movimientos que se podían generar dentro de la orientación que teníamos hacia el norte. Entonces, dentro de sus componentes principales teníamos la aguja imantada, y obviamente que esta aguja, para montar sobre el pivote, necesita un contrapeso. Y para realizar la captura de datos, adicionalmente tenía esquemáticamente acá un tornillo de anclaje. Que obviamente se encontraba dentro de una caja y que mantiene de igual manera los conceptos de la brújula punto, que viene a ser el complemento con un espejo. Como les decía, la graduación era bastante pequeña, y dentro de la graduación que teníamos se puede realizar la medición de 10 grados, tanto a derecha como a izquierda. Por eso es de que su nombre es la brújula declinatoria. Nos mide pequeñas mediciones referente a ángulos. De igual forma, esta brújula declinatoria se encontraba en algunos teodolitos, que por lo general son los teodolitos antiguos que todavía tenemos dentro de lo que es el gabinete, pero que, bueno, ya no son tan útiles, ¿no? Que posteriormente ha sido, no reemplazada, pero ya con un uso más frecuente, utilizada la brújula de tipo Brunner, que es la brújula que tenemos acá. ¿Se puede ver? El cuadrito, ¿no? Esta brújula, de igual forma, si se dan cuenta en función de la brújula declinatoria, tiene algunos componentes muy similares. Tiene de igual forma el espejo, pero no tiene esa limitancia como en la brújula declinatoria de simplemente realizar una medición de 10 grados, sino puede hacer un giro completo de 360 grados sobre un limbo graduado, que es un nuevo concepto que lo vamos a aplicar hasta el final de la materia. De igual manera, el teodolito tiene el respectivo limbo graduado, que nos va a permitir a nosotros orientar inicialmente en función al norte cuántos grados se está moviendo dentro de la medición de cada ángulo. Como les indicaba, de igual forma como en la brújula declinatoria, vamos a encontrar nosotros este instrumento dentro de una caja, con la diferencia de que nosotros vamos a tener, para poder realizar la medición mucho más precisa, unos niveles. El nivel horizontal principalmente, que nos va a permitir a nosotros realizar la medición en una posición horizontal. Posteriormente, cuando nosotros identifiquemos un punto en el cual nosotros queremos realizar la medición, vamos a orientar ese punto con la pínula, que la pínula es como una especie de flecha que va a apuntar hacia el punto que nosotros queremos medir y que lo vamos a poder alinear de manera visual, bajo el mismo concepto que tiene el teodolito. El teodolito de igual forma se va a orientar hacia el norte y de manera visual voy a poder yo orientar un punto. ¿Cuál es la diferencia? De que la brújula en este caso me va a orientar el punto, pero no de manera precisa. Es decir, visualmente
voy a tratar de apuntar hacia el lugar en el cual quiero medir el ángulo, pero puede variar y la variación ya significa grados, o sea, no es precisa. Sin embargo, cuando utilice ya el teodolito, yo voy a tener una especie de telescopio en el cual con una intersección voy a poder identificar el punto exactamente. Es decir, es un concepto básico del uso del teodolito, la aplicación de la brújula, en este caso tipo Brun, porque de igual forma va a rotar los 360 grados que a mí me va a permitir realizar la medición de ángulos horizontales. ¿No? Entonces, este espejo, de igual forma, me permite a mí realizar una orientación un tanto más precisa del punto en el cual me voy a medir. Si se dan cuenta, tiene una línea que se va a reflejar en función a la iluminación de la pinta que me permite identificar el punto. Entonces, si se imaginan la medición de un ángulo horizontal, lo que va a corresponder en este caso, si imaginamos que el norte se encuentra hacia allá, y yo quiero realizar la medición de aquel punto, entonces, ¿qué va a ocurrir? De que mi aguja siempre va a querer marcar el norte, ¿verdad? Pero yo puedo orientar mi instrumento hacia un punto fijo, ¿no? Hacia aquella esquina, y puedo detener las mediciones con un tornillo de anclaje. Lo mismo ocurre con el teodolito. Genero yo la orientación hacia el norte y empiezo a medir en función a mi limbo horizontal, que son 360 grados, la medición de ángulos. Entonces, si tengo un punto y tengo el norte marcado, suelto la aguja, me va a marcar un ángulo, ¿verdad? Si estoy apuntando allá y va a ir hacia el norte, voy a marcar un ángulo horizontal, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? A ver. Si se imaginan que la brújula en este caso siempre va a marcar hacia el norte, y yo puedo orientar la brújula con la pínula, el espejo hacia un punto y posteriormente soltarle, y tengo un limbo graduado, podré obtener la medición de este ángulo, o sea, con el movimiento de la brújula. ¿Se dan cuenta? Tengo el norte, tengo el punto, fijo hacia el punto y se mueve hacia el norte. Voy a poder realizar la medición de ángulos. Puedo encontrar la medición de este ángulo. Y si se dan cuenta, el limbo graduado, esto le llamaremos limbo graduado, tiene 360 grados. Si yo quiero encontrar el azimut, ¿qué deberé realizar en este caso? Si he podido medir este ángulo, ¿cuál será mi azimut? Mi azimut será igual a 360 grados menos el ángulo que medí. ¿Lo ven? Porque es un ángulo horizontal que se mide a partir del norte magnético. Es decir, tendré 90, 180, 270, y esta fracción, que por decir algo sea 30 grados, será unos 60 grados más que sume a 270, es decir, estaríamos hablando de unos 330 grados. ¿Lo ven? De azimut. He podido medir ese azimut con ayuda de la brújula. Y cuando hablo de rumbos, de igual manera,
Este limbo graduado tiene su orientación. Como ustedes saben, el norte arriba, el este y el oeste. Cuando hable de rumbos, yo siempre voy a tomar en cuenta el análisis en función a la orientación que tenga. En este caso, si hablo de un rumbo, voy a tomar en cuenta el norte y posteriormente voy a tomar el oeste. Es decir, identifico en el cuadrante en el cual estoy trabajando y coloco la medición que he generado. En este caso, por decir algo, 30 grados. Situación que también la genero gracias al uso de la brújula. Es decir, con el uso de la brújula, yo puedo identificar, muy aparte de los ángulos horizontales, ya los nuevos conceptos que estamos introduciendo. Puedo encontrar azimuts, puedo encontrar rumbos. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta cómo va a funcionar la brújula? Puedo medir ángulos en función al movimiento que me va a generar la aguja imantada, en función al norte. ¿Lo ven? Yo puedo tener el norte hacia atrás y si identifico un punto justamente hacia el frente, ¿cuántos grados me medirá? 180. 180 grados. ¿Lo ven? Si me coloco en el otro cuadrante, me medirá los complementarios y puedo dar un giro completo para poder llegar a los 360 grados. ¿No ven? Entonces es por eso de que estamos introduciendo este concepto del limbo graduado, que como se dan cuenta, posteriormente a mí me va a permitir también orientar los respectivos rumbos, ya sea en función al noreste, noroeste, sudeste y sudoeste. ¿Ya? Con la característica de que siempre voy a colocar el norte o el sur delante y lo voy a complementar con el este o el oeste. Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Vamos a ver cómo podemos llevar los rumbos a azimuts y los azimuts a rumbos. Hasta este punto, ¿alguna consulta o duda que tengan?